Ya sé qué es. La función de Bessel es una función. Entonces, a esto que está escrito acá, es el valor en el que yo debo evaluarlo. O sea, esto no es una multiplicación. Me explico. Esto de acá dice que yo evalúe la función J0 en Sí, es una función. lambda 1 R sobre R sub 0. Es una función. Entonces, lambda 1 y R sub 0 lo tenemos. ¿Sí? Que R sub 0 es el radio normal. Y este R es en donde vamos a analizarlo. Sí, por eso es que tendríamos que calcular ese valor de acá, venga, les muestro. Ah, función debe ser donde es que está. No le encuentro. O sea, ¿tocaría como tabular ese R o cómo? No, pues la R es el radio porque le está pidiendo la temperatura al exterior. Es que miren, nos piden que calculemos, o bueno, la función dice que es el J0 evaluado en lambda 1 por radio sobre R sub 0. O sea, este valor vendría siendo X. Bueno, para esta notación, esta letra griega. Entonces, lambda 1 ya lo tenemos. Y R es cualquier punto en el que yo quiera evaluar, porque aquí yo tengo el cilindro y pues puedo evaluarlo a este radio o a este radio. Como me están pidiendo la temperatura superficial, pues va a ser al radio completamente afuera, al exterior. Entonces, tenemos que, ¿cuánto vale esta cantidad? ¿Cuánto vale lambda 1 por el radio exterior sobre el radio exterior? Sí, porque lo vamos a evaluar exactamente en el radio exterior. Entonces, tenemos que evaluar el J0 en lambda 1. O sea, lambda 1 que fue para nosotros, ¿qué valor? Para nosotros lambda 1 fue, ¿cómo lo escribimos? Acá, entonces, tenemos que evaluar este número J, esta función de Bessel, tenemos que evaluarla en el X igual a lambda 1. Ya sabemos por qué lambda 1, porque este número de acá es lambda 1 radio, el radio que queremos evaluar es R sub 0 sobre R sub 0, entonces en lambda 1, entonces buscamos para 1.035, vamos exactamente pues, a la tabla del Sanger, y buscamos 1.03 fue, 1.035, entonces lo mismo, toca interpolar, ¿alguien me ayuda a interpolar entre estos valores? Entre estos de acá. Por favor, alguien ayúdeme interpolando para 1.035. Rubén, una pregunta. En el caso de que me dijeran, digamos, no sé, analizar en la mitad del radio, ¿ahí yo entraría a las tablas con lambda medios? Lambda 1 por R sobre R sub 0. Entonces usted lo va a evaluar en R sub 0 medios, ¿sí? Sí. Entonces sí, sería lambda 1 medios. Muy bien. Ah, ok, vale. Listo. Gracias.
¿Sí alguien ya calculó cuánto valdría entonces el J0? Uno punto uno, 0.7652, 0.7196, 1.0335. Me daría 0.75, entonces 0,75. Entonces, este valor, luego de sacarlo de tablas, entonces lo llevamos acá. Esto valdría, esto tomaría el valor de 0,75. Este valor ya lo tenemos. Este valor también ya lo tenemos. Y ahora, esto lo podríamos despejar si queremos. Y quedaría la temperatura en función del radio y el tiempo. Aunque ya solamente quedaría temperatura en función del tiempo, porque nosotros esta función de Bessel ya la reemplazamos al radio exterior. Y entonces aquí lo último que resta es coger el número de Fourier, que nosotros ya sabemos que el número de Fourier será entonces el tiempo, esperen, busco la ecuación como es que es. Sería tiempo por alfa sobre radio al cuadrado, ¿sí? Tiempo por alfa sobre el radio. ¿Si es así o cambia el Fourier para los cilindros? Y esto es lo que nos pedían. Hallen esa temperatura para cada uno de los tiempos. Pero entonces vuelvo y hago la aclaración. Aquí estamos haciendo este ejercicio como si fuera unidireccional, aunque no lo es. Y el resto que cambiaba es para cuando lo hagan a diferente diámetro. Entonces, si lo hacen a diferente diámetro, entonces empiezan por lo mismo. Biot va a ser otra vez 50, el radio medio sería entonces 25, que es el diámetro, sobre 4000 para que sea radio medio, sobre la conductividad, y la conductividad sería el mismo valor, 0,12, pero entonces en este caso el número de Biot va a crecer aún más. 50 por 25 sobre 4000 por 1 sobre 0,2. En este caso tendríamos un Biot de 2.6. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos acá a la tabla, sacamos a 2.6, entonces tendremos que interpolar entre estos dos, sacamos lambda y a. Luego de que tengamos lambda y que tengamos, ay, ahora esto no lo escribo, que tengamos lambda 1 y tengamos a 1, el siguiente paso es la ecuación. En la ecuación lo mismo, temperatura en el tiempo y el radio menos temperatura infinito sobre temperatura I menos infinito igual a A1 Euler a la menos lambda 2T, y como es un cilindro, J0 evaluado en lambda 1 R sobre R sub 0. Otra vez este R será R sub 0. Entonces esto le llaman a veces θ de RT será igual a 1 Euler a la menos lambda 1 cuadrado, J0 evaluado en lambda 1. Y ese sería, digamos, el ejercicio resuelto como si fuera unidireccional. Entonces, ¿por qué la consideración? O sea, si se dan cuenta que en ningún momento en las variables nosotros ponemos la longitud del pellet, es porque tendría que ser, vuelvo y repito, muy grande comparado con el diámetro, con el radio, para poder considerarlo. Entonces, guarden como de lo que hicimos acá, para después hacer el análisis cuando vayamos a mañana trabajar lo del efecto multidireccional. Ahora quería que también revisáramos lo de las gráficas, porque hay otra solución que no es analítica, es a partir de las gráficas. Uy, Señor. pues
Es que es como algo perdido, porque No vamos a ver importa. multidireccional. Es que mire, vuelvo y repito algo, por si no ha quedado claro. El calor por conducción, entonces, en transitorio, cuando hacemos análisis de transitorio, vamos a tener un problema, y es que vamos a tener análisis de los sistemas concentrados, o sea, solamente en el tiempo, y con efectos espaciales. Pero los efectos espaciales pueden ser en una sola dirección, pueden ser en muchas dimensiones, muchas serían dos, en multidirección, y un caso especial que es lo del sólido semi-infinito. ¿Sí ahora quedó claro? Sí, sí, pero se supone que Nosotros, solo vamos no, unidireccional, ¿no? no confunda calor unidireccional con efectos espaciales multidireccionales. Ustedes ven el efecto espacial multidireccional, que es cuando tienen, por ejemplo, los cilindros cortos, entonces, que ahora esa función es la multiplicación de los dos, del efecto que tiene con respecto al radio y el efecto que tiene con respecto a la longitud. Porque ahora, digamos, no es solo decir cuánto vale la temperatura sobre la superficie, sino digamos cuánto vale la temperatura sobre la superficie y en la mitad, porque ahora también va a tener efecto longitudinal el cambio de la temperatura. Y ese efecto en transitorio sí se ve, creo que es Juan el que me está preguntando. ¿Sí? Sí, Robert. Entonces, sí, claro, este sí se ve. Pero entonces, primero lo que quería que hiciéramos en las 2 horas era esto de unidireccional, que quedara claro porque es la base para lo otro. ¿Sí? Luego ya para multidimensional, como mencionaba Darlene, lo nuevo que hay que hacer es que hay que ver esto como cilindro en la parte de radio y como longitudinal, o sea, en la parte longitudinal se ve como si fuera una pared. Porque bueno, aprovechemos y hablemos de eso. Ya que en el parcial de Yesid salió esto. En el parcial de Yesid, algunos de los que me preguntaban se confundieron, y es que si el calor está fluyendo en este sentido y usted tiene un cilindro, este cilindro se mira como que, como una pared. Porque es que el calor no está saliendo de forma radial, sino de forma transversal. Entonces, siempre que veamos el efecto longitudinal en un cilindro, eso es como si yo tuviera una pared de sección transversal, un círculo. Pero eso no hace que el análisis cambie, simplemente va a ser una pared. O sea, las áreas uno las trabaja como las del círculo, pero las ecuaciones las trabaja uno como la de una sección. Pues claro, digamos, si yo les digo a ustedes que yo tengo una pared circular, entonces ahora la longitud que tiene, por ejemplo, el cilindro, hace las veces de espesor. ¿Sí? Y aquí usted va a tener un área, y esa área pues va a ser pi cuartos del radio al cuadrado. Y por acá estaría fluyendo el calor. Para que tengan cuidado con eso, porque muchos simplemente ven el cilindro y dicen área superficial 2 pi RL. Es más, le pueden poner incluso una pared circular con el resto, con conducción en estado estable, y la gente se confunde, que fue el problema con lo que puso Yesid para las aletas. Yo aquí una vez las menciono porque también las vamos a ver, que mostraba lo de la pared incrustada, que había una zona de generación de calor, venía una aleta, se incrustaba en otra pared. Y ese es el problema, el calor que está entrando a la aleta, a pesar de que ella es un cilindro, él está entrando de esta forma, o sea, que yo tengo que analizar, esto es como si fuera una pared, no como si fuera un cilindro. ¿Qué es lo que pasa? Que la convección sí es como si fuera un cilindro, porque la convección sale en este sentido. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso también para aletas, para análisis multidimensional, que a lo que nos estamos refiriendo es que
es posible tener efectos espaciales en 2 dimensiones porque no podemos siempre asegurar que el calor fluye en una sola dirección. Entonces, a eso también hacía referencia cuando inicié la tutoría, que hablé y mencioné que, vuelvo y lo menciono por si alguien no estuvo en ese momento, si yo voy a hacer el análisis unidireccional en transitorio, la pared debe ser una pared demasiado grande comparada a su espesor. Es un espesor y esto pues va a tener un área. Entonces, esta área debe ser mucho más grande que el espesor. En los cilindros, debe ser un cilindro lo suficientemente largo para que comparado con el radio o el diámetro, pues lo mismo. Entonces, la longitud mucho más grande que su diámetro. Y en las esferas, pues, digamos que es más consideraciones de que, dependiendo del proceso en el que se esté dando, que el calor sea simétrico con respecto a los ejes de simetría, pues, de una esfera. ¿Sí queda claro? Ahora sí. Sí, digamos. Entonces acá tendríamos efectos solamente sobre los radios de la esfera. Entonces por eso las ecuaciones son la temperatura, la función temperatura menos la temperatura de infinito, sobre la temperatura inicial menos temperatura de infinito, igual a la primera constante Euler, la segunda constante al cuadrado por Fourier, por otra función espacial. O sea, ustedes hagan la analogía de la siguiente manera. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno trabajaba en ondas los movimientos amortiguados? Yo les decía que el movimiento amortiguado era una función de la amplitud en el tiempo por una función Euler, pero que ya no dependía del tiempo, sino de la posición, ¿sí? Entonces, aquí es lo mismo. Vamos a tener una función que depende del tiempo y una función que depende de la posición. La función que depende del tiempo va a ser muy parecida a la del estado, a la que trabajamos en sistemas concentrados, que va a ser una constante Euler a otra constante por el tiempo, que en este caso es Fourier. Esto sería el efecto temporal en el cambio de la temperatura. Y esto de acá vendría siendo el cambio espacial, y ese cambio espacial para una pared tiene una función, para un cilindro tiene otra función, y para una esfera pues tiene otra función. ¿Qué es lo que nos muestra pues el libro? No sé si tengan otra duda, otro ejercicio para resolver. O otra duda de lo anterior, no importa. Nos quedan 20 minutos. Robin, todo esto se da es porque el número de Biot es mayor al 0,1. Todo lo de los Sí, efectos todo esto espaciales. se da de efectos espaciales porque el número de Biot es mayor que 0,1. Pero mire que es posible que usted analice ejercicios donde el número de Biot sea menor a 0,1 y eso no impide que usted lo analice con efectos espaciales. Es que, es más, en la realidad siempre hay efectos espaciales. Entonces, creo que Fuente les muestra usted tiene una pared y dependiendo del número de Biot, por ejemplo, va a tener este comportamiento, o este comportamiento, o este comportamiento, o este comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos son números de Biot demasiado altos. Estos son números de Biot demasiado pequeños. Pero esto al final no es una línea recta, es una curva. Solo que pues, se asume que la variación es tan pequeña que yo lo analizo como si la temperatura fuera constante en la posición. Pero si nosotros fuéramos rigurosos, todos los ejercicios los tendríamos que hacer con efectos espaciales. Pero pues, si un objeto no es sensible al efecto espacial, pues no pierdo tiempo calculando número de Fourier, calculando función de Bessel, calculando las constantes para el Biot. Entonces, por eso se utiliza sin efectos espaciales. Entonces, lo que nos resta ver, que mañana a las 10 de la mañana, que cambiamos la hora,
Mañana vamos a ver lo que son los efectos espaciales en cilindros semi-infinitos y vamos a ver los efectos espaciales que son en multidireccional. Vamos a repetir el ejercicio que hicimos hoy, pero ahora añadiéndole el proceso de la longitud. Sí, digamos que cambia con respecto a la longitud. ¿Otra pregunta sobre otro tema? Está claro también todo lo de conducción, lo de generación. Recuerden que aquí pueden tener cualquier duda. O sea, siempre manejemos los temas de a uno por uno nuevos, pero si tienen dudas de los anteriores, sí pueden hacerlas. O dudas de exactamente este tema. O quedó todo claro, ya saben cómo hallar todas las funciones de Bessel y eso. Bueno, yo me perdí un poquito cuando estaba hallando la constante de J sub 0. Y bueno, de por sí tengo mi duda de, primero, la constante lambda, o sea, esa por qué aparece o por qué, en qué afecta, digamos, como en la ecuación como tal. O sea, bueno, miremos que sin efectos espaciales nosotros teníamos que la temperatura en el tiempo menos la temperatura infinito sobre la temperatura sub 0 menos la temperatura infinito era igual a una constante, a Euler a la menos beta t, a la menos bt. Así lo trabajábamos, ¿sí? Porque no nos interesaba. Entonces, si usted hace la analogía, pues vamos a modificar un poco esta ecuación. Entonces, si usted se pone a revisar el Cengel, él le muestra a usted por completo la deducción de las fórmulas. Entonces, ellos dicen, si yo aquí tengo temperatura sobre temperatura, es como si tuviera una temperatura adimensional, que la llaman teta. Y hacen lo mismo con el resto de cosas. El tiempo, yo quiero dejar que el tiempo sea una variable adimensional, entonces creaban el tiempo adimensional, que es Fourier. ¿Cómo es que es la ecuación? La ecuación, no la veo. T alfa sobre R cuadrado. Entonces, tiempo por alfa sobre el radio cuadrado, y esto también no tiene dimensiones, es un número dimensional. Entonces, dijeron, listo, esto que vamos a llamar teta, que es la temperatura adimensional, pero ahora le agrego la variable R, menos la temperatura infinito, igual a T sub 0, entonces, hacen una solución que no, o sea, es muy difícil solucionar la ecuación diferencial, por ejemplo, de 2t de x cuadrado igual a dt sobre de tiempo 1 sobre alfa. Así es la ecuación diferencial. Resolver esta ecuación diferencial parcial que está con la segunda derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a t, pues es muy difícil de resolver. Entonces, lo que plantean es que para solucionar esto, queda una solución, digamos, de 2t de x y aquí alguna función en términos de x. Y lo mismo acá, algo en función del tiempo. O sea, cuando resuelven esto, nosotros llegamos a que la solución de eso debe ser que la temperatura dimensional debe ser una función del tiempo por una función espacial, que para un cilindro es la función de Bessel. Entonces, estas constantes deben ser propias del proceso, o sea, estos son como intrínsecas. Y si usted se da cuenta, dependen del dios. O sea, estas constantes dependerán de la constante en la que está sumergida el cuerpo, de su propia conductividad y de un factor de tamaño. ¿Sí? Sí. Pero, Robin, la tutoría transitorio, pero sin considerar efectos espaciales. No, todavía no la subí a YouTube. Yo subo hoy las dos tutorías. Entonces, esta sería la función de la parte espacial. Y esta es de la parte temporal. Y la función espacial, pues sería esta. De esta creo que no tienen dudas.
simplemente hallo el BIOS y con el BIOS ya tengo toda la función. ¿Sí? Ahora, esta función puede cambiar. Esta solamente es para cilindros. Entonces, lo que pasa es que yo no conozco, yo no puedo decir j de x es, no sé, x al cuadrado más 2x menos 8x exponencial de... O sea, esta función no la tengo así, la tengo tabulada. Entonces, como la tengo tabulada, ahí es de pronto donde uno se confunde. Este paréntesis que utiliza el Sengel para referirse a esto, no es que yo multiplique j por lambda r sub 0, es que yo evalúe j en este número. Entonces, usted va a las tablas, en el Incroper aparecen así, x mayúscula, j sub 0. Y el x mayúscula es este número que le va a dar acá. Y ahí busca el j sub 0, o sea, cuánto vale esa función en ese punto. O sea, si usted se puede pensar, realmente nunca vamos a tener funciones. Siempre vamos a tener soluciones puntuales, soluciones en un punto. ¿Sí? ¿Ahora le queda más claro? O sea, como tal, eso no es para decir lo que dijo, lo del alfa 1 por R sobre R sub 0 no es un número como tal, sino que es como función de, eso es la función de lo que depende de R sub 0. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Entonces, X puede ser cualquier valor entre 0 y creo 3 punto algo, creo que está tabulada. Entonces, usted dice, yo debo evaluarla en el X que me dé esta relación. O sea, es como J sub 0 de X evaluado en X igual a lambda 1 R sobre R sub 0. Y ya. Ah, listo, sí, ya. Tenga en cuenta que el J sub 0 solo es para cilindros. Para las paredes, y eso creo que está en términos de seno y coseno. O J0 y seno, creo, no me acuerdo muy bien. Y estos números vuelven y aparecen para los efectos multidimensionales. Solamente que hay que hacerlo 2 veces. Nomás otra duda de otro ejercicio, tienen otro ejercicio, dejamos acá, ustedes deciden. Voy a mostrarles de pronto lo de la funcionalidad que tienen las gráficas. Y con eso terminamos. Pues van a existir estas gráficas y las podemos utilizar. Entonces, aquí de forma tabulada yo voy a tener, y aquí está el índice, para qué necesito cada una de estas, ¿sí? de estas constantes. Ustedes, digamos, a mí me piden que analice cuánto vale la temperatura en un tiempo específico, como es el punto que estábamos evaluando. Entonces, si yo ya tengo el tiempo, digamos, yo ya tengo que necesito evaluar eso a los 12 minutos, yo podría haber hecho el ejercicio mucho más rápido y decir, bueno, ¿cuánto vale Fourier? Entonces, Fourier es igual a alfa por el tiempo sobre la longitud al cuadrado. Esta longitud es una longitud característica que para sobre R cuadrado. Señor. Es sobre R cuadrado, ¿no? Sí, o sea, me refiero a que este L es en forma general, sí. Entonces, yo calculo, ya sé cuánto vale el alfa, el tiempo vale 12 y ya sé que el radio vale, no sé, 3 sobre 1000 y al cuadrado. Entonces tengo el número de Fourier. Con ese número de Fourier, pues me paro sobre este eje. Y parado sobre este eje, lo único que necesito ahora calcular es la relación 1 sobre biot. Yo ya tenía el biot, calculo 1 sobre biot. Y me vengo, digamos, 3 me dio el número de Fourier y me dio 2 el biot. ¿Sí? Entonces, en este punto donde se llega, entonces, miren, tengo que t sub 0 menos t infinito sobre t sub i menos t infinito me vale 0,07. Y yo, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo y esto ya lo tengo. Esta es la temperatura que me piden allá. ¿Sí queda claro? Esta es una solución demasiado rápida, pero esto se utiliza para cuando yo tenga el tiempo. Cuando el tiempo para mí
no sea una variable, sino que sea algo que me está diciendo. O sea, podríamos decir de cierta manera que esto me sirve para predecir cuánto debe ser la temperatura en un tiempo específico. Y pues, normal, aquí creo que aquí menos mal están bonitas estas tablas. Solamente necesitan uno sobre Biot. Y pueden ustedes hacer ejercicios o hacer, digamos, tratar de resolverlo por gráfica y tratar de resolverlo por... Ah, bueno, miremos una cosa. Este tau es para placas. Lo que más abajo está, mire, este es el de cilindro. De nosotros era R sub 0. Para tener la claridad, ¿sí? Tengan cuidado porque si tienen que estar utilizando exactamente la gráfica que compete. Y acá estaría el de la esfera. La esfera es alfa t por r cuadrado. Y todas estas gráficas nos van a servir. También el de Q sobre calor máximo. Eso no lo alcanzamos a ver hoy. Pero mañana ya les explico esto cómo se utiliza. Y nada, los escucho si tienen dudas de esto. Porque si no tienen dudas, pues nos vemos mañana y vemos los otros ejemplos y ejercicios. Listo, Roy. Pero mañana entonces vemos esta, ¿no? La que tiene ahí, la de Q. Mañana sí puedo empezar con esa parte de Q sobre Q máximo. Es que la idea es terminar mañana los efectos espaciales porque el domingo, que voy a hacer 4 horas de tutoría, quiero hacerlas de aletas. ¿Listo? 2 el domingo de aletas y el lunes aletas y ya queda el tema completamente visto. Ustedes salen del ¿El parcial. lunes a qué hora sería? El lunes a la hora habitual, creo que es a las 6 de la tarde. Listo, listo. Ustedes tienen el parcial el martes a las 6 de la mañana, ¿sí? Eh, Bueno, entonces así quedamos listos. Lunes en la noche, ¿queda visto el tema de aletas? O, es más, si nosotros el domingo alcanzamos a ver todo lo de aletas, el lunes podríamos también hacer otra hora adicional, empezar desde antes o después. Y hacemos un recuento, un ejercicio por cada uno. Un ejercicio de generación de calor y conducción, uno de transitorio y una de aletas. Aguantaría hacer una maratón así, cauchita, con El todos lunes, los temitas. el lunes se podría hacer, pero tocaría cuadrar bien porque las horas adicionales se tienen que pedir con un día de anticipación. O sea, por ejemplo, si yo voy a sacar algo para el lunes y ya es lunes, pues baila, no me deja. Pero listo, sería eso. Porfa, me ayudan con lo de la encuesta. Les agradezco. El mismo Listo, proceso, Roy. el mismo proceso de siempre. Listo. Roy, pues vas a subir esta, ¿no? Esta también la vas a Sí, subir. sí, ahorita ya me pongo la tarea de subir los 2 videos. Es que estaba atrasado porque tenía varias cosas por hacer. Entonces nos vemos mañana. Gracias, Robin. Listo, vemos. Gracias. Gracias, Robin.